Hola y bienvenidos. Hoy destapamos un capítulo íntimo y explosivo que sacude a una de las figuras más legendarias del cine europeo. Hablamos del testamento de Brigitte Bardot y de cómo lo que dejó a su hijo encendió una tormenta familiar que nadie esperaba. Una historia de herencias, silencios y heridas que vuelven a abrirse. Durante décadas, Brigitte Bardot construyó una imagen pública de independencia radical, de ruptura con los moldes tradicionales y de una vida guiada por convicciones firmes a veces incómodas, incluso para quienes la rodeaban. Esa misma coherencia férrea que la convirtió en un icono mundial y en una voz influyente fuera de los focos del cine es la que hoy vuelve al centro del debate a raíz de su testamento. No se trata solo de cifras ni de propiedades, sino de decisiones personales que revelan cómo Bardot quiso ordenar su legado y a quién decidió privilegiar o relegar en el tramo final de su vida. En el corazón de la polémica aparece una figura inevitable, su hijo Nicolas Jacques Charrier. La relación entre madre e hijo estuvo marcada por la distancia, por desencuentros que nunca se resolvieron del todo, y por una vida pública que, según múltiples testimonios históricos, pesó más que el rol materno tradicional. Cuando comenzaron a circular detalles del testamento, esa historia previa adquirió un nuevo significado, porque muchos interpretaron las disposiciones como una confirmación escrita de una fractura que llevaba años latente. Gracias por ver este video y suscríbete al canal para apoyarnos y seguir descubriendo historias que otros prefieren callar. Lo que inicialmente parecía un asunto privado pronto se transformó en un tema de conversación nacional en Francia y en titulares internacionales. Fuentes cercanas al entorno legal de Bardot señalaron que el documento fue elaborado con extremo cuidado, sin improvisaciones y reflejando decisiones meditadas durante años. Esa precisión es la que ha alimentado la controversia porque deja poco margen para pensar en errores o malentendidos y abre la puerta a interpretaciones emocionales mucho más profundas. Familiares allegados y observadores externos comenzaron a dividirse en bandos. Algunos defendieron el derecho absoluto de Bardot a disponer de su patrimonio como considerara justo, recordando su trayectoria de mujer autónoma que jamás permitió que otros dictaran sus pasos. Otros, en cambio, cuestionaron el impacto humano de esas decisiones, preguntándose si un testamento puede convertirse también en un mensaje final, duro y definitivo hacia un hijo con el que nunca logró reconciliarse plenamente. Este primer estallido mediático no habla solo de dinero. Habla de viejas cuentas pendientes, de silencios acumulados y de una figura pública cuya vida personal siempre estuvo llena de contradicciones. El testamento, lejos de cerrar una historia, parece haberla reabierto con más fuerza que nunca, obligando a todos a mirar de frente una relación marcada por la distancia emocional y por elecciones que ahora quedan fijadas en un documento legal imposible de ignorar. Aquí comienza un recorrido que va mucho más allá del morbo o del escándalo fácil. Es la exploración de cómo una leyenda decide escribir su último capítulo y de por qué ese gesto aparentemente frío y legal ha provocado una tormenta familiar que amenaza con redefinir su legado ante la opinión pública. Para entender por qué el testamento de Brigitte Bardot cayó como una bomba dentro de su propia familia, es necesario retroceder en el tiempo y observar el contexto vital en el que fue concebido. En los últimos años, Bardot llevaba una vida completamente alejada del cine y del brillo mediático que la había convertido en un mito global. Desde su retiro definitivo de la actuación, se refugió en un mundo regido por reglas propias, centrado casi exclusivamente en la defensa de los animales y en una visión del mundo cada vez más rígida, incluso inflexible. A diferencia de otras estrellas que buscaron reconciliar su pasado con su presente, Bardot nunca intentó suavizar su imagen ni reconstruir puentes rotos. Para ella, la coherencia personal siempre estuvo por encima del consenso social. Esa actitud marcó todas sus decisiones, desde sus posturas públicas hasta su vida privada. El testamento no fue una excepción, sino la consecuencia lógica de una forma de pensar que llevaba décadas consolidándose. Su relación con su hijo, Content Reference o Eyesight More Index Theory, estuvo desde el inicio rodeada de tensiones. Nacido durante uno de los matrimonios más mediáticos de la actriz, su infancia se desarrolló bajo la sombra de una madre que nunca ocultó su incomodidad con la maternidad. Bardot habló en varias ocasiones de forma cruda y sin filtros sobre lo difícil que fue para ella asumir ese rol, declaraciones que con el paso del tiempo se transformaron en un peso emocional difícil de ignorar. Mientras el mundo seguía venerando a Content Reference o Eyesight One Index como un símbolo de libertad y rebeldía en el ámbito íntimo, se consolidaba una distancia casi irreversible. Madre e hijo llevaron vidas separadas con escasos contactos y sin una reconciliación pública que indicara un acercamiento real. Esa lejanía mantenida durante años fue clave en la manera en que Bardot comenzó a organizar su legado. En este contexto, el testamento no surgió como una reacción impulsiva, ni como el resultado de una discusión reciente. Fuentes
cercanas a su entorno aseguran que Bardot llevaba mucho tiempo reflexionando sobre cómo quería ser recordada y sobre qué causas merecían su apoyo final. Para ella, el patrimonio no representaba únicamente una acumulación de bienes, sino una herramienta para prolongar aquello que consideraba verdaderamente importante después de su muerte. Ese proceso de reflexión coincidió con una etapa en la que Bardot se volvió aún más reservada y desconfiada. Limitó su círculo de confianza y delegó los asuntos legales en profesionales que compartían su visión de claridad absoluta y ausencia de ambigüedades. Cada cláusula fue pensada para evitar interpretaciones dobles, lo que paradójicamente terminó intensificando el impacto emocional de las decisiones tomadas. Así, antes incluso de que el contenido del testamento se hiciera público, ya existía un terreno fértil para el conflicto. Una historia de distancias no resueltas, de silencios prolongados y de una mujer que jamás dio marcha atrás en sus convicciones. Todo esto preparó el escenario para que, cuando las disposiciones salieron a la luz, no se leyeran solo como un documento legal, sino como una declaración final cargada de significado personal. Cuando finalmente comenzaron a trascender los detalles concretos del testamento, la atención mediática se concentró de inmediato en un punto sensible: la distribución del patrimonio y el lugar que ocupaba el hijo de Brigitte Bardot dentro de ese esquema. Lejos de un reparto convencional, el documento reveló decisiones que muchos consideraron frías, calculadas y profundamente simbólicas, especialmente por lo que decían de la relación madre e hijo. Según las informaciones que circularon en medios franceses, el testamento priorizaba de forma clara a las causas que Bardot defendió con mayor pasión durante las últimas décadas de su vida. Gran parte de sus bienes estaban destinados a asegurar la continuidad de su fundación y de proyectos vinculados a la protección animal, una causa que ella consideraba no solo prioritaria, sino moralmente superior a cualquier lazo de sangre. Para Bardot, este no era un gesto radical, sino la culminación lógica de una vida dedicada a esa lucha. En contraste, lo que se asignaba a su hijo fue interpretado como mínimo, limitado, o incluso simbólico dependiendo de la fuente. No se trataba de un abandono total, pero tampoco de un reconocimiento que reflejara una herencia tradicional madre a hijo. Esa diferencia fue el detonante de la tormenta, porque para muchos observadores externos el testamento parecía confirmar una verdad incómoda, que Bardot había decidido marcar una línea definitiva entre su legado público y su vínculo familiar. Los expertos legales que analizaron el caso señalaron que el documento estaba cuidadosamente redactado para ajustarse al marco jurídico francés, reduciendo al mínimo las posibilidades de impugnación. Esto reforzó la idea de que la actriz no actuó desde el impulso, sino desde una planificación meticulosa. Cada decisión parecía diseñada para resistir cualquier batalla legal, lo que a su vez dejó poco espacio para interpretaciones conciliadoras desde el plano emocional. En el ámbito familiar, el impacto fue inmediato. Personas cercanas al entorno hablaron de sorpresa, de indignación contenida y de un sentimiento de humillación que no provenía solo del valor material de la herencia, sino del mensaje implícito que muchos creyeron leer entre líneas. El testamento dejó de ser un asunto privado para convertirse en un símbolo de una relación quebrada que ahora quedaba fijada en un documento oficial. La opinión pública se dividió rápidamente. Mientras algunos defendían el derecho absoluto de Bardot a disponer de sus bienes como quisiera, otros cuestionaban si un testamento debía utilizarse como un acto final de afirmación personal, a una costa de profundizar heridas familiares. En ese debate, el hijo de la actriz pasó a ocupar un lugar incómodo, observado y juzgado por una sociedad que conocía más a la madre mítica que al hombre real detrás del apellido. Así, el contenido del testamento no solo repartió bienes, sino que distribuyó significados. Cada cláusula fue leída como una frase no dicha, como un ajuste de cuentas silencioso que ahora quedaba expuesto ante el mundo. Y con ello, la herencia de Brigitte Bardot dejó de ser únicamente una cuestión legal para transformarse en un relato cargado de tensiones emocionales y preguntas sin respuesta. La publicación de los detalles del testamento provocó una reacción en cadena que fue mucho más allá del círculo íntimo de la familia. En cuestión de días, el caso se transformó en un tema recurrente en programas de debate, columnas de opinión y redes sociales donde cada nuevo comentario parecía avivar aún más el conflicto. Lo que estaba en juego ya no era solo una herencia, sino la interpretación pública de una vida marcada por decisiones extremas. Dentro del entorno familiar, las tensiones se hicieron evidentes de inmediato. Personas cercanas hablaron de llamadas urgentes, reuniones privadas y discusiones cargadas de reproches acumulados durante años. El testamento actuó como un detonador que sacó a la superficie viejas heridas que nunca habían sanado. Para algunos, el documento fue leído como una injusticia difícil de aceptar. Para otros, como una consecuencia inevitable de una relación que siempre estuvo rota. La figura del hijo quedó en el centro de todas las miradas. Sin apenas pronunciarse públicamente, su silencio fue interpretado de múltiples maneras.
Hubo quienes lo vieron como una muestra de dignidad frente a una exposición mediática implacable. Otros, en cambio, interpretaron ese mutismo como una señal de shock de alguien superado por una situación que lo colocaba en una posición incómoda ante la opinión pública internacional. Mientras tanto, allegados a la actriz defendieron con firmeza sus decisiones. Argumentaron que ella siempre fue transparente respecto a sus prioridades y que jamás ocultó su postura sobre la familia, la maternidad y el uso de su patrimonio. Desde esta perspectiva, el testamento no hacía más que confirmar una coherencia vital que Bardot mantuvo hasta el final, incluso cuando esa coherencia resultaba incómoda o dolorosa para quienes la rodeaban. La controversia también abrió un debate más amplio sobre los límites entre la vida privada y la figura pública. Muchos se preguntaron si era legítimo juzgar las decisiones personales de una mujer que, durante décadas, fue tratada como un símbolo antes que como un ser humano. Otros sostuvieron que al tratarse de una figura histórica, cada gesto final tenía inevitablemente una dimensión pública y estaba destinado a ser analizado. En este clima de opiniones enfrentadas, la tormenta familiar se mezcló con un juicio social constante. Cada filtración, cada declaración indirecta y cada análisis legal alimentaron la sensación de que el conflicto estaba lejos de resolverse. El testamento, lejos de cerrar una etapa, había abierto una nueva marcada por la exposición, el cuestionamiento y una tensión que parecía no tener salida inmediata. Así el foco dejó de estar únicamente en el reparto de bienes y se desplazó hacia las consecuencias emocionales y simbólicas del conflicto. Lo que para algunos era una decisión personal incuestionable, para otros, se convirtió en un recordatorio brutal de que incluso las leyendas más admiradas pueden dejar tras de sí un legado lleno de fracturas. A medida que el escándalo avanzaba, comenzaron a surgir análisis más profundos que intentaban ir más allá de la indignación inicial. Psicólogos, sociólogos y especialistas en derecho familiar coincidieron en un punto clave: el conflicto no podía entenderse únicamente desde la lógica de la herencia material. Lo que estaba aflorando era una historia larga y compleja de expectativas frustradas, identidades enfrentadas y una maternidad que nunca encajó en los moldes tradicionales. En el centro de esa reflexión apareció una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto una madre tiene la obligación moral de reflejar un vínculo afectivo en su testamento, incluso cuando ese vínculo estuvo marcado por la distancia y el desencuentro? En el caso de Bardot, muchos recordaron que ella nunca construyó su identidad alrededor del rol materno. Su vida estuvo guiada por impulsos personales, por la búsqueda constante de libertad y por un rechazo abierto a las imposiciones sociales, incluidas las que rodean a la familia. Desde esta perspectiva, el testamento fue interpretado por algunos como un acto de honestidad brutal. No un castigo, sino la expresión final de una verdad que siempre estuvo presente, aunque rara vez se decía en voz alta. Bardot no intentó corregir su historia ni maquillar una relación que jamás fue cercana. Simplemente la dejó tal como era, plasmada en un documento que, para bien o para mal, no admite matices emocionales. Sin embargo, otros análisis apuntaron a las consecuencias humanas de esa elección, incluso aceptando el derecho legal y personal de Bardot a decidir sobre su patrimonio. Muchos se preguntaron si el impacto psicológico sobre su hijo había sido considerado. La herencia en este contexto se convirtió en un independientemente de su valor económico, y ese simbolismo fue lo que más dolió, según quienes observaron el caso desde una óptica empática. También surgió un debate sobre la soledad en la vejez y la manera en que las figuras públicas gestionan sus relaciones íntimas cuando los aplausos se apagan. Algunos expertos señalaron que el aislamiento progresivo de Bardot pudo reforzar una visión del mundo más cerrada, donde las causas abstractas parecían más seguras y controlables que los vínculos personales, siempre imprevisibles y cargados de emociones. En este análisis más profundo, el conflicto familiar dejó de ser un simple escándalo mediático para transformarse en un espejo incómodo de temas universales: la maternidad no deseada, la dificultad de reparar relaciones rotas y el uso del testamento como última forma de comunicación. Un mensaje silencioso que, en lugar de reconciliar, terminó amplificando el vacío entre madre e hijo. Así, el caso comenzó a leerse no solo como la historia de una actriz legendaria, sino como un recordatorio de que las decisiones finales, por muy racionales que parezcan, pueden tener un peso emocional que se extiende mucho más allá de quien las toma. Con el paso de las semanas, la tormenta familiar comenzó a transformarse en un silencio tenso cargado de interpretaciones y conclusiones provisionales. Sin nuevas declaraciones oficiales ni giros legales inmediatos, el testamento de Brigitte Bardot quedó suspendido en el imaginario colectivo como un cierre incómodo, más emocional que jurídico. Un cierre que no trajo paz, sino preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta clara. Para muchos observadores, el legado de Bardot quedó dividido en dos planos irreconciliables. Por un lado, la figura histórica, la mujer que marcó una época,
que rompió con las reglas del cine y que dedicó la última parte de su vida a una causa que consideraba esencial. Por otro, la madre distante, incapaz o poco dispuesta a reconstruir un vínculo que se erosionó con el tiempo. El testamento, lejos de unir esas dos dimensiones, las dejó expuestas en toda su contradicción. En este desenlace, el hijo quedó atrapado en una narrativa que nunca eligió. Más allá de lo que haya recibido o dejado de recibir, su papel en esta historia fue el de un reflejo involuntario de las decisiones de su madre. Un recordatorio de que las herencias no solo reparten bienes, sino también significados, jerarquías afectivas y mensajes finales que pueden marcar a quienes quedan atrás durante años. El debate público, aunque intenso, comenzó a diluirse con el tiempo, como ocurre con la mayoría de los escándalos mediáticos. Sin embargo, el eco del conflicto persiste como una advertencia silenciosa sobre el poder de los actos finales. Un testamento puede ser un gesto de orden y previsión, pero también puede convertirse en una última palabra que pesa más que cualquier entrevista o declaración pasada. Así, la historia del testamento de Brigitte Bardot no se cierra con una conclusión clara ni con un vencedor moral. Se cierra con una sensación ambigua e incómoda que obliga a replantear la idea misma del legado. Porque al final, más allá del dinero o las propiedades, lo que permanece es la huella emocional que dejan las decisiones tomadas en vida, especialmente cuando esas decisiones se convierten en el último mensaje hacia quienes alguna vez formaron parte de